que ya pronto nos veamos. Espero que sea ya el jueves, porque ya mucho por esta vía. Yo estaba preparado para verles el día de hoy. Pero ni modo, son las situaciones que nadie se puede liberar por las circunstancias que están pasando. Pero la idea del día de hoy era hacer un pequeño repaso nada más de lo que es el juicio oral, porque me interesa tanto el juicio oral. Recordemos que es la etapa reina de todo el proceso. Es el eje diamantino del proceso penal. Todos nosotros, desde alguien es capturado y es llevado a un juzgado, la idea es ligarlo a proceso para que después se le acuse y se le abra a juicio para llegar al debate. O sea, todo lo que hemos hecho desde las etapas previas a la primera declaración, posterior a la primera declaración y la etapa intermedia es llegar acá. Esta es la etapa donde cada quien presenta sus argumentos, sus elementos, sus órganos de prueba para determinar hasta qué punto se comprueba la acusación o se destruye la misma. Entonces es la etapa reina. Y nosotros ya la vimos, ya les mandé un folletito, ya vimos desarrollar el debate por parte de sus compañeros. De ahí ustedes van a tener nada más acceso a un debate cuando hagan sus clínicas, creo yo, y de ahí directamente a la vida profesional. Los que van a ser jueces pues tienen la oportunidad de acudir al organismo judicial a presentar su postulación para juez, y si es admitido pues prácticamente se va a la Escuela de Estudios Judiciales para la práctica de la judicatura. Si es fiscal pues también es casi lo mismo. Entonces, pero el que es abogado litigante ya no, el que es abogado litigante sale de acá y si no ha visto debates, pues va a ser su problema. Por eso es muy importante para mí volver a sentarme en lo que es el debate. Porque la primera declaración, pues, no es mayor cosa, como ya se vio y ya lo practicó la mayoría, y las demás audiencias. El debate sí es algo que no se ve todos los días, y pues si le sale un caso para debatir, pues tendrá que ir al debate de una vez. Por eso es importante recordar esas etapas del debate, que se inicia con el saludo correspondiente que hace el juez o tribunal de sentencia. Después de cumplir con el artículo 357, 358 y 359, realiza el poder de disciplina y expone el deber que tienen que tener los asistentes, que tienen que estar en silencio bajo unas conductas acordes a lo que es una diligencia solemne como es el debate. No se permite llevar cámaras, ya alguien ya lo expuso correctamente y además lo establece el Código Procesal Penal. Después entra la verificación de las partes. El 368 verifica cada una de las personas citadas como fiscal, defensor, los procesados. De una vez los testigos, los peritos tienen que comparecer al inicio del debate. Hay excepciones y circunstancias que no pueden comparecer, especialmente se da en el tema de los peritos, que tienen que hacer constantemente tantos peritajes diarios en INASIF. Entonces regularmente no asisten solo para presentarse, aquí estoy, y después esperar 2, 3 audiencias y mantenerse ahí. Entonces regularmente no acuden, pero cuando tengan que acudir día y hora, sí van a prestar su declaración. Testigos, pues, más de lo mismo. Hay testigos que si se suspende el debate pueden pasar 3, 4, 5, 6 días, o 3 semanas, o 6 semanas. Entonces ahí es donde muchas veces con estrategia tanto fiscalía como defensor es que no comparezcan, pero se comprometen en llevarlos al día que efectivamente se aproxime o se asegure su declaración.
Después viene el desalojo de los peritos y testigos. Esto es muy importante. La idea de un debate es que no tengan comunicación ni testigos ni peritos, y eso se encarga el personal administrativo del tribunal de saber colocar a las personas a dónde llevarlas y conducirlas para evitar todo tipo de comunicación entre ellos. Después viene la apertura del debate, ya ese artículo 368 donde se declara abierto al debate y se plantean los incidentes. El tema de los incidentes, el incidente no hay una denominación, es algo que ocurre, es algo que usted puede plantear, por ejemplo, la integración del tribunal. Anteriormente se planteábamos mucho en temas de los incidentes. Señor presidente, la defensa tiene un incidente que plantear. El incidente se denomina vicios en el acta de reconocimiento en fila de personas, derivado que el acta realizada con tal y tal fecha carece de lo que estrictamente señala el Código Procesal Penal que debe de contener el acta. Cualquier incidente que haya surgido y que es necesario que el tribunal lo determine. Con el incidente planteado se le da la palabra a las otras partes, y con la expresión de las otras partes el tribunal inmediatamente debe resolver. Aquí recordemos cómo es el debate, es el juicio oral, es todo a través de la palabra hablada. Todo es hablado. Después viene ya la declaración del acusado de conformidad con artículo 82 y 370. Ahí se le da la palabra al acusado, ya saben ustedes, con las formalidades correspondientes del 82, con las advertencias preliminares, las garantías que tiene, y declara al acusado. ¿Qué pasa cuando son 2, 3, 4 acusados? El juez presidente o el tribunal tiene la potestad de dejarlos en la sala o de sacar a todos excepto uno, y así cuando termine ese uno ya hace ingresar al número 2, termina el número 2, hace ingresar al número 3, porque la idea es que no se contamine, que si alguien va a declarar o si alguien declaró, pues que los demás acusados no sepan qué fue lo que declaró, porque así ya llegaría él en el momento de su interrogatorio y tendrá que hablar lo que realmente tiene que hablar. Recordemos que el acusado en este caso se le amonesta para que se conduzca con la verdad, solo se amonesta, no se le está obligando a que se conduzca con la verdad. Después de la declaración del acusado ya vienen los órganos de prueba, que se inicia con la prueba pericial, la prueba testimonial, la documental y cualquier otra prueba técnica científica que ya se tuvo que haber presentado, que ya se tuvo que haber admitido en la audiencia de admisibilidad de la prueba. Esa audiencia de admisibilidad de la prueba, por eso es muy importante. Después de la acusación, recuerden ustedes, se emite el auto de apertura a juicio, y ahí a los 3 días convocan a las partes para realizar la audiencia de admisibilidad de la prueba. En esa audiencia se tiene que ofrecer y el juez admitir, si lo considera, la prueba propuesta, y si es documental, de una vez se consigna la prueba en esa audiencia, se queda esa prueba documental, puede ser pericial o lo que sea, y de ahí ya se traslada todo eso al tribunal de sentencia. Y es aquí en el debate donde se saca a relucir esa prueba documental. Si es pericial, pues tenemos ahí los dictámenes, se le traslada al perito para que lea el dictamen, que lo ratifique, que lo confirme o lo modifique. Él ya tendrá que exponer la situación, y después ya viene el interrogatorio, tanto del fiscal, que en este caso es el que proponen los peritos en la inmensa mayoría de casos, y después se le da el derecho de audiencia a las demás partes para el interrogatorio. Recordemos que el interrogatorio
el objetivo es obtener mayor información de la persona que está ahí, tanto como perito como testigo. Recordemos las preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes que no debe de hacerse. La idea fundamental de esa objeción, de las objeciones, es evitar que el testigo, perito o acusado exponga. La objeción es objeto a la pregunta. La idea es que él no responda porque esa pregunta le está sugiriendo una respuesta. Esa pregunta es confusa y trata de confundir a mi defendido o a mi testigo o a mi perito. O esa pregunta no tiene relación alguna con el tema que se está ventilando. Estas son las objeciones. Pero recordemos por qué se los digo esto, porque en el debate que vi, ustedes se recordarán, se objeta hasta de último y no tiene sentido. La objeción es única y exclusivamente evitar que se obtenga la respuesta de la pregunta lanzada. Eso es, y es muy bonito ver estos debates cuando hay muchas objeciones. Es lindo. Plantea al Ministerio Público y inmediatamente el defensor objeta, y es el juez presidente o el tribunal o el juez unipersonal el que tendrá que determinar si da con lugar la objeción o sin lugar la objeción. Si declara con lugar la objeción, le dice al fiscal, defensor o creyente o actor civil que replantee su pregunta, la replantee. La idea es que evitarle confusión al perito, testigo o acusado, que pueda responder libremente, y para eso está su protector, que puede ser el fiscal, puede ser el defensor, el que lo propuso. Estar atentos a ese tipo de preguntas, porque la idea es evitar que se responda. Si ya la respondió, ya no sirve la objeción. No tiene razón de ser la objeción, porque ya la respuesta ya está dada. Yo recuerdo que en los debates que tenía hace muchos años, cuando llegaba tarde la objeción, el mismo juez presidente decía, ya respondió. No se puede decir, mire, borrémoslos a todos lo que dijo. No, ya respondió. No tiene razón la objeción. Y ahí está lo que es tanto la declaración del perito como del testigo. Recordemos que ambos sí pueden caer en delito de falso testimonio, y por eso es muy importante hacerle la protesta del artículo 219 del Código Procesal Penal. Esa protesta es antes, nomás llegue al estrado, se levanta la mano, su mano derecha, y se le hace la protesta para que responda sí, que se va a conducir con la verdad, y después viene la circunstancia de indicarle que si faltare a la verdad puede constituir delito de falso testimonio, que se castiga de conformidad a lo que establece el artículo 460 del Código Penal. Esto es muy importante para peritos y para testigos, esa protesta. Después ya viene lo que dijimos, la prueba documental, la prueba técnica, puede ser reconocimiento de hechos, reconocimiento de lugares, de cosas. No sé si ustedes han visto cuando a alguien le llevan de hecho al mismo perito le dicen, miren, este es el arma que usted estudió. Sí, este es el arma que yo estudié, este es el arma que se analizó en el laboratorio. Perfecto. Tiene ahí todas las partes la oportunidad de presentar todos esos objetos que hacen los medios de prueba. Después viene la etapa de nuevos medios de prueba. Nuevos medios de prueba. Recordemos que los nuevos medios de prueba, su nombre lo dice, nuevos, surgieron. ¿Dónde surgieron? En el juicio. ¿Dónde surgieron? En el mismo debate.
no son nuevos medios de prueba si a alguna de las partes se obvió, se le olvidó o negligentemente no hizo lo que tuvo que haber hecho en el momento oportuno de ofrecer los medios de prueba. Ya no se vale ofrecer como nuevos medios de prueba los medios de prueba que no son nuevos. Y por eso se los van a rechazar. Solo debe de hacer valer nuevos medios de prueba cuando surja algún elemento del propio juicio. Solo ahí surge un testigo, mencionó una persona que anteriormente no se había dado durante todo el proceso. Entonces es un nuevo medio de prueba o un nuevo lugar. Pues resulta que la víctima no apareció ahí donde dice, sino que realmente apareció en otro lugar que nadie sabía y que ni los propios testigos sabían, sino que fue alguien que lo acaba de informar hace un par de días, que le manifestó que la persona se encontró en tal lugar y ese lugar nadie lo conocía. Entonces es un nuevo medio de prueba. Vamos a un reconocimiento judicial de ese lugar. Sí, don Efraín, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. Sí. Entiendo que para este momento el MP ya ha de tener que haber terminado con la investigación, o en este caso todavía puede estar alguna parte de la investigación en proceso y definitivamente tiene que haber terminado ya. Así es, porque la investigación, recuérdese usted que termina con el acto conclusivo. Ahí termina la investigación. Por eso es muy importante recordar en la primera declaración. En la primera declaración se tiene que dejar el plazo que requiere para investigar. Entonces ahí ya terminó la investigación. Recordemos que en el debate, en la preparación del debate, que eso lo vimos en clase, se daba una especie de prueba anticipada, que únicamente se puede hacer antes del debate, simple y sencillamente si no se va a reproducir la prueba. Pero si se puede reproducir la prueba, definitivamente no puede hacerse más investigación hasta que, como la investigación ya está finalizada con el acto conclusivo. Esa investigación suplementaria que dijimos que se podía dar antes de inicio del debate en sí, solo es para esos medios de prueba que no se pueden reproducir ya en el debate. Entonces, en conclusión, don Efraín, la investigación termina hasta cuando se admite el acto conclusivo, porque con el acto conclusivo usted ahí ya tiene todos los medios de prueba. Si el MP aún le falta alguna prueba, entonces plantea una clausura provisional, pues clausuro provisionalmente el proceso porque me faltan tales medios de prueba que no los tengo al alcance de la mano. Y muchas veces el juez de primera instancia eso es lo que hace. Le piden acusación o le presentan la acusación y el juez determina que sin lugar a la acusación, sino que resuelve una clausura provisional señalando qué medios de prueba les hace falta al fiscal. O sea, esa es la alternativa que hay. Para cuando se emita el auto de apertura a juicio, ya existe una gran probabilidad de participación y que existen los medios de prueba suficientes. Ya de ahí ya no se puede hacer más prueba, Efraín. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces, después de las nuevas pruebas, si hubiere, pues se realizan. Y después ya vienen las famosas conclusiones. Que les recuerdo que las conclusiones es la parte final, es la exposición final, es su conclusión. Solo para recordarles, en estas conclusiones ya no hay interrogatorios, ya no hay objeciones, no hay nada de eso. Es una libertad que se da para que los abogados, tanto a la fiscalía, defensa, querellantes,
o actor civil puedan exponer libremente su conclusión. Obviamente la conclusión se tiene que tomar en cuenta los medios de prueba desarrollados, lo que aconteció con esos medios de prueba, qué contradicciones pudo haber visto, o si se determinó que efectivamente son contestes todos los medios de prueba y como consecuencia sí se da la certeza que la persona es responsable del hecho que se le acusa. Después de las conclusiones, ya dijimos, está la famosa réplica y contrarréplica. Después de la conclusión que emite el fiscal, después viene la conclusión del defensor. A esa conclusión del defensor, pues prácticamente viene una réplica de parte del MP. El MP pudo haber acontecido una cosa que no le pareció, que está fuera de lugar lo expresado por la defensa. Está fuera de lugar de lo expresado por la defensa, entonces ahí le replica. Y contra esa réplica puede venir el defensor para hacer una contrarréplica. Perdón, compañeritos, perdón. Ya estuvo. La réplica y contrarréplica. La réplica que hace el MP diciendo que los argumentos que expuso el defensor son errados por esto. Después, ante eso, tiene el defensor esa oportunidad de la contrarréplica, de contradecirle la réplica establecida por el fiscal. Y ya con eso finaliza el debate. Se le da la palabra a la víctima y después al acusado, los cuales se exponen también libremente. Aquí ya no hay interrogatorios, porque ya es solo para darles una participación final de lo que desean del debate. Ya con el cierre del debate, se les cita a las partes para la parte resolutiva de la sentencia, la parte final donde determinan si es responsable o no responsable. Muchos jueces, muchos tribunales hacen un pequeño argumento para llegar a esa conclusión de ese mismo día. Es importante, como estrategia que hacen los jueces, es que suspenden el debate antes de la declaración, que se le da la palabra al acusado o acusados. Si son 5, se le da la palabra a 2 acusados y quedan con 3 pendientes, y suspenden el debate para entre 5, 6 o 10 días, porque eso les facilita para analizar la sentencia, para redactar la sentencia, porque la sentencia, lo vamos a ver ahorita, es la parte de la estructura de la sentencia, es bastante complejo. Entonces se evita mucho más tiempo. De ahí finaliza el debate con la declaración del acusado y emite la parte resolutiva. Posteriormente a esto, ya queda convocada las partes si existe sentencia condenatoria. Si existe sentencia condenatoria, recordemos el 124 del Código Procesal Penal, donde se tiene que desarrollar la audiencia de la acción reparadora, para reparar el daño civil. Recordemos que todo delito tiene 2 consecuencias, tanto la penal como la civil. La reparación del daño. Y esas pruebas que se desarrollen en esa audiencia se tuvieron que haber presentado también allá en la audiencia de admisibilidad de la prueba. Todo eso es por la comunidad de la prueba. La comunidad de la prueba es que todas las partes tienen que estar con las mismas armas de conocimiento. Ambas partes o todas las partes deben de saber con qué pruebas cuenta cada una de ellas. Esa es la comunidad de la prueba. Es integrarse a la prueba todos. Saber qué es la prueba que hay, tanto de la defensa, tanto como de la fiscalía. Entonces,
Por eso es que en la audiencia de admisibilidad de la prueba se tiene que ofrecer todos los medios de prueba, incluyendo el del ámbito de la reparación civil. Llegado al tercer día, después del pronunciamiento de la sentencia, en esa audiencia se va a determinar el monto por los daños morales, daños emergentes o el lucro cesante. Porque todo delito tiene que repararse. Yo creo que a ustedes les proporcioné un librito de la reparación del daño a la víctima. Ese librito ya es antiguo, ya está desfasado, porque lo tengo que reconocer, porque como se los comenté en su momento, este librito estaba en un buen sustento antes del 2010, antes de las reformas al procesal penal, porque no existía forma alguna de que el MP pudiera ejercer la acción civil juntamente con la acción penal. Y esa era mi crítica en ese libro. ¿Cómo es posible que el MP no pueda ejercer la acción civil? Si la acción civil para mucha gente es lo más importante, ¿cómo reparar su daño que le ocasionaron? Entonces, pero hay temas sustantivos importantes para que lo quiera leer, ahí sí que solo para que lo quiera leer. Por ejemplo, da la clasificación de esos daños morales, y da la explicación de qué es un daño moral, qué es un daño emergente y un lucro cesante. El daño moral se confunde a la gente con la psicología, y no es el daño psicológico, eso no tiene nada que ver. El daño moral es la fama, el daño a su honor que le hicieron. Ese es el daño moral, y eso cuesta cuantificarlo, pero hay que cuantificarlo. Un daño emergente es el daño que surge del propio delito. Siempre pongo el ejemplo del taxista. Le accidentan al taxista, su daño moral puede ser que no tenga porque no le afecta su fama, pero si es un taxista de mucho renombre va a decir, sí, me afecta mi fama. El daño emergente es el daño que le provocaron, daños materiales, daños físicos, lesiones que le pudieron ocasionar, o el daño psicológico. Y el lucro cesante es lo que dejó de percibir, producto de ese delito que fue objeto, dejó de percibir muchos ingresos al mes o 2 meses, depende cuándo esté el vehículo en reparación, depende cuándo él pueda trabajar ya. Si no puede trabajar, todo ese daño se lo tiene que reparar el victimario. El lucro cesante. Pero el lucro cesante depende cuál es la persona, porque si es el taxista, posiblemente dejó de percibir o va a dejar de percibir unos 5,000 o 6,000 quetzales mensuales, que es lo que hace. Pero imagínese que sea un gran empresario al quien usted accidentó, un gran empresario que por el accidente no hizo un negocio que le iba a equivaler unos 10 millones de quetzales, por ejemplo. O sea, lucro cesante, ¿quién lo tiene que pagar? El victimario. O sea, eso es la reparación del daño, porque se va a reparar el daño causado. Y para eso, lo interesante hoy día, y por eso me encanta la reforma, es que existe una audiencia exclusivamente para discutir, discutir y desarrollar las pruebas para determinar el daño ocasionado y la compensación económica que se necesite. La idea en el derecho penal, recuerdan ustedes, su derecho penal es que existe la responsabilidad penal, en el cual se le impone una pena o medida de seguridad, y una responsabilidad civil, que todo delito trae como consecuencia la responsabilidad civil. Y ya después de esto, pues, se convocan las partes para la lectura de la sentencia. La sentencia viene íntegra, se integra
lo que es la fase del ámbito penal y esta fase del ámbito civil, y se hace un solo documento sentencial, se entrega a los 5 días después de esta audiencia, y con eso quedan debidamente notificadas las partes. Pero la sentencia, que es el documento donde se determina o el tribunal concluye el juicio y determina la responsabilidad o no responsabilidad de la persona, esta sentencia de conformidad al 11 bis, como toda resolución, se necesita de la argumentación, se necesita de la fundamentación. La argumentación y fundamentación es lo que más importa en una sentencia. Yo sé que el fallo, yo sé que la parte resolutiva le dice a usted si es culpable o no es culpable, pero en los considerandos le va a argumentar por qué llega a esa conclusión. Y es lo que el ciudadano quiere, y es lo que cualquier persona quiere, una explicación. ¿Qué explicación me da para declararme culpable? ¿Qué explicación me da para que por qué lo haya declarado inocente? Imagínese el padre de una víctima que determina que el sujeto a quien tanto acusaron es absuelto, es libre. ¿Qué va a hacer el padre de la víctima? A leer y a determinar si efectivamente el juez lo convence que efectivamente no hubo nada. Esa es la argumentación. Por eso hay una frase de una magistrada del Tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos que dice: a los jueces se les conocerá por sus resoluciones. Por eso se conoce el juez, por sus resoluciones. El tema de las resoluciones no es fácil. Hay que hacer una motivación fáctica, probatoria y jurídica. La motivación probatoria es bien importante. Tiene que argumentar el juez por qué le dio o no le dio valor probatorio a determinada prueba. ¿Por qué le dio o no le dio valor probatorio a la declaración del testigo tal? ¿Por qué no le dio valor probatorio? Lo tiene que explicar. ¿Por qué le da valor probatorio el arma que fue presentada en juicio? ¿Por qué? Tiene que explicar. Y ahí viene lo que en la motivación probatoria, pues definitivamente tenemos estas reglas de la sana crítica razonada, que son reglas del correcto entendimiento humano. Y dentro de esas reglas de la sana crítica razonada, recordemos que está la regla de la lógica, esa regla de lógica de la coherencia, de la derivación, que la coherencia habla de que debe ser congruente, una correcta correlación entre el juez, entre un medio y otro medio, que no sea contradictorio un medio con otro medio y que exista certeza. Esas son las reglas de la lógica, la coherencia y la derivación, que debe ser concordante con una conclusión fundamentada, que sea ser verdadero, que no se falte a la verdad y que sea convincente, o sea, suficiente. Esas son las reglas de la lógica, tanto la coherencia y la derivación. Pero lo importante acá es tener, para la realización de una sentencia, que eso es lo que vamos a ver en la estructura de una sentencia, vamos a determinar el poder de comprobación, el poder de denotación y el poder de connotación equitativa del juez. Esto yo se los tenía preparado el día de hoy. De hecho, hay un libro que hice hace muchos años dirigido a los jueces de sentencia, y hacíamos capacitaciones con los jueces de sentencia sobre cómo debe de realizarse, cómo debe de estructurarse una sentencia. Porque si la sentencia está mal estructurada, si la sentencia está mal motivada, si la sentencia está contradictoria, entonces viene el recurso de apelación. Yo a ustedes les voy a pasar este librito
no es para que me lo lean, no es que sea obligatorio para examen, no, eso es para ustedes, para el que lo quiera leer, el que lo quiera tener ahí, el que algún día tenga una duda, porque en impugnaciones sí se maneja mucho el tema de la falta de motivación, y por esa falta de motivación caen muchas sentencias. También les tenía preparado el día de hoy dos folletitos, un folletito de un debate interesantísimo que está realizado por dos juezas que trabajaron los delitos menos graves y de una vez hicieron un esquema de debate interesantísimo para el que lo quiera. Yo les digo, yo se los iba a llevar hoy, el que lo quiera fotocopiar, el que no lo quiera fotocopiar, no pasa nada, eso no se va a examinar, simplemente es para tenerlo ustedes, algún día les podrá servir. Y también les llevaba, pero se los voy a traer el próximo jueves, seguro, otro folletito del juicio oral, es así de mi autoría hace muchos años, que se desarrolla con base en la experiencia que se tuvo en la defensa pública. Hay cositas que ya están que ya no son útiles porque por la reforma del 2010. Pero se los voy a presentar también y ustedes, el que lo quiera leer, el que quiera profundizar en su estudio, ahí está la orden. Y también, como empezaremos ya a ver la sentencia en sí, les voy a llevar una sentencia como ejemplo, cómo se estructura la sentencia, solo para tenerlo, porque tampoco voy a examinar, hágase una sentencia, no hombre, eso no es fácil. Un tribunal de sentencia tiene 4, 5, 6 oficiales que somos el motor de los tribunales, no crea usted. Entonces, pero al menos llevarse el esquema ustedes de lo que es una sentencia, que nos va a servir porque después del segundo parcial ya vamos a entrar a una fase preciosa que por desgracia poco tratada en la facultad, que son las impugnaciones. Esto es muy importante. Entonces, pero con esto lo vamos a terminar el jueves con una sentencia, la estructura de la sentencia y esos dos folletos del juicio oral que de una u otra manera les podrá servir ya sea en su vida profesional o en su clínica próxima. Entonces, con esto terminaríamos lo que es el juicio oral juntamente con la estructura de la sentencia que lo veríamos el próximo jueves. ¿Algún comentario, jovenazos, por favor? Sí, doña Catherine, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Sí. Esta duda o, bueno, problema es más que todo con el video que le envié. Fíjese que yo se lo envié a, bueno, no sé quién era, pero era Georgina que nos habló al... Perdón. No se preocupe, le voy a dar otro teléfono, por favor. Sí, porque me aparece que se envió, pero no, como que no, no recibí. Le voy a dar otro teléfono por de las casualidades, ¿no? Ahorita se lo doy. Es 4165 0688. 4165 0688. Por favor. Y yo no sé si hay todavía alguien pendiente de examen extemporáneo. El día jueves sería. Yo llevaba hoy con todo esto que les dije, que la información que les proporcioné hoy, juntamente con los exámenes extemporáneos, pero de todas maneras lo hacemos el jueves. Y espero que ya se quite este humazón que está todavía un poco fuerte, pero ya el jueves nos miraríamos. Sí, don Walter, cuénteme. Licenciado, con lo que usted mencionó ahorita, esta situación que está en Villanueva, creo que la CONRE todavía emitió ahorita un comunicado que el día de mañana no iban a continuar las actividades presenciales, pero sería esperar igual que la facultad se vuelva a emitir algún comunicado, ¿verdad? Claro, sí. De hecho, lo de hoy fue sorpresa. Yo ya estaba listo, ya casi en camino iba para allá con ustedes cuando me sale la información.
Yo creo, pues no lo sé, ¿verdad? Ahí sí que tienen que ver las medidas correspondientes por la salud. Yo esperaría ya mirarnos el día jueves, esperaría. Gracias, Lick. Bueno, jovenazos, pasen buena tarde, se cuidan, nos miramos el jueves. Feliz tarde. Gracias, licenciado, feliz tarde. Igualmente, gracias. Licenciado. Tarde, Lic.